Cambiar de colegio puede ser un momento estresante en la vida de nuestro hijo. Los miedos a los nuevos compañeros, a los nuevos retos, a las nuevas normas son altamente comprensibles. Pero estos pensamientos, estas conductas, estas emociones pueden perjudicar su rendimiento académico y sabotear todas las expectativas que planeaste desde el inicio. Así es que en este podcast no solamente acompañaremos a tu hijo con consejos y sugerencias, sino también que tenemos guardado consejos y sugerencias para ti. Así es que haremos que esta transición sea la más manejable posible. Ahora que ya conoces nuestro tema, comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan cada sábado. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada sábado salimos a las 5 de la tarde, tanto por Facebook como por YouTube. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado. Y te invitamos a que siempre compartas todos los temas que te gustaría resolver conmigo, todas las dudas y consultas que te gustaría trabajar conmigo, tanto por Facebook como por Instagram y también como por TikTok. Así es que papá, mamá, es un gusto tenerte el día de hoy conmigo, es un gusto que nos estés acompañando porque el día de hoy, como hemos hablado en la introducción, vamos a tocar un tema muy delicado. Pues hay diversas razones, mamá, papá, por las que nosotros decidimos cambiar a nuestros hijos de colegio. Y ya estamos a inicios de este nuevo año escolar. Y nosotros queremos enfocar el día de hoy el podcast a que las razones cognitivas y conductuales han sido aquellas que han hecho que tú tomes esa decisión de poder hacer este cambio, que ha habido alguna situación con el diagnóstico que puede estar acompañando a tu hijo y que esto ha ayudado a que tú tomes la decisión de un cambio de colegio. Y hoy 2024 estás afrontando este año una serie de vicisitudes que justamente están acompañadas con muchas de las expectativas que nosotros como padres tenemos y que nuestros hijos también tienen al iniciar, al regresar a clases, pues con este desafío, el tener que ingresar a aulas nuevas. Así es que una de las preguntas con las que yo quiero iniciar el podcast es: ¿cuándo debo cambiar a mi hijo de colegio? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo, Carla, debo yo ser consciente de que realmente mi hijo sí merece iniciar en un colegio nuevo? Y han habido una serie de ítems y yo he tratado de sacar aquellos que considero, con la experiencia que me acompaña en tantos años en el colegio, de poder ver que estas razones sí son justificadas. Por ejemplo, cuando este pedido de mamá, ya no quiero ir más a clase, deja de ser un mero capricho. Cuando tu hijo ya empieza a verbalizar o ya empieza a buscar algunas razones que tengan evidencia, que tu hijo ya te empiece a dar evidencias suficientes para que tú te des cuenta que no es solamente una pataleta, que no es un porque se le ocurrió, que no es un capricho, sino que realmente hay una necesidad detrás que un cambio de colegio lo podría beneficiar. Cuando tal vez se sienta que no se están cumpliendo las expectativas académicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando estás viendo que tu hijo está dando todo, pero todo, para poder superar estas expectativas mínimas que el colegio tiene y aún así no puede. Entonces hay una situación que me está diciendo tal vez este no es posiblemente el colegio para mi hijo.
cuando hay un diagnóstico, cuando hay una necesidad educativa y el colegio aún no está preparado para poder abordarla. Cuando nosotros estamos viendo que realmente el colegio tiene recursos, pero que estos recursos no están siendo aún suficientes para esa necesidad que tu hijo tiene, entonces también puede ser un indicador interesante para decir, este colegio tal vez no es. O cuando las exigencias académicas del colegio son las exigencias esperadas para el grado, pero para tu hijo en particular está siendo muy difícil de alcanzar. Y también para ustedes como familia, como papá, mamá, tutora, acompañante, emocionalmente hay una situación de desgaste. Y entonces esta situación académica está quebrando tu situación familiar. Esas pueden ser razones fundamentales por las que ya se puede ir planteando que la posibilidad de un cambio de colegio tal vez no sea tan lejano. O cuando nosotros estamos percibiendo que hay situaciones de bullying que no se están logrando manejar. Todos los colegios estamos preparados. Por el Ministerio de Educación tenemos nosotros la obligación y responsabilidad de prepararnos para que estas situaciones de bullying no se den por la prevención o si en este momento las hay, ver las maneras de crear pues mecanismos justamente de pare, mecanismos de abordaje a través de todos, de toda la comunidad. Pero si tú estás viendo que a pesar de todos los esfuerzos esto no se da, puede también ser una razón que me lleve a mí como mamá, papá a pensar que tal vez un cambio de colegio podría darle ese aire, ese respiro a tu hijo, pues también con una serie de trabajos que seguramente ya las terapias en el área de psicología pues también te recomendarán. Voy a contarte, voy a leerte un fragmento de una pequeña historia que encontré de una mamá que justamente está en este proceso de cambio de colegio para su hijo y quiero compartir contigo para que puedas ver un pedacito de esta historia que tal vez podría también ser la tuya. Ver a mi pequeñito triste o desganado me parte el alma, sobre todo cuando no encuentra las palabras para expresar lo que le pasa. Y si todo va bien en casa, en lo siguiente en lo que debo pensar es en el colegio. Quizás algo pasa ahí, desde problemas con la educación hasta la falta de empatía con otros pequeños. Entonces, nuevamente estamos resonando una historia que tiene un trasfondo de una parte académica que no se puede manejar y que eso está trayendo una serie de conflictos en el hogar. Así es que vamos a abordar el desafío del cambio de colegio desde 4 aristas o 4 puntos muy importantes. La adaptación, el apoyo académico, el manejo del estrés y la comunicación familiar. Vamos a hablar entonces el día de hoy, papá, mamá, docente que nos acompañas, pues abordando el primer tema. Vamos a ver sobre la adaptación, porque adaptación podemos tener desde varias aristas. Ya desde la pandemia nos ha demostrado que nosotros somos personas que nos podemos adaptar. Y la pandemia también nos ha demostrado que nuestros hijos tienen una capacidad muy interesante de este proceso, de este poder de adaptación. Y nos hemos dado justamente con esta impresión de que los más pequeños son los más fáciles de ser adaptados, son los más fáciles de tratar de ver cómo modificar el medio, cómo buscar las razones, cómo hacer para que un proceso de adaptación se pueda dar. Ellos son capaces de hacer amigos rápidamente, son capaces de
de extrañar, pero ir minimizando te voy a extrañar, porque al momento que viene una situación nueva, una situación diferente, pues ellos van a simplemente hacer ese switch, hacer ese cambio, y dura este proceso del extraño tal vez por menos tiempo, y se insertan rápidamente a las nuevas actividades. O sea que nuestros pequeños son capaces, a su manera, a su forma, a su modo, de lidiar un poco mejor con el cambio. Y si bien, como los psicólogos comentan, que adaptarse es un cambio progresivo, lo que nosotros estamos esperando en nuestro hijo no es que el proceso de adaptación lo veamos a fin de año. No, nosotros como papás, mamás, queremos ver que nuestros hijos ya en las 2, 3, 4 primeras semanas ya empiece un proceso de adaptación. ¿Y qué señales nos pueden estar diciendo que se está adaptando? Porque está llegando a casa y me dice: mamá, mira, he conocido a fulanita, he conocido a penganita, las profesoras están siendo muy buenas conmigo, ya tengo todos mis materiales y voy a empezar a hacer mis carátulas. Es decir, vamos visualizando en nuestros hijos una serie de acciones, una serie de actitudes importantes que nos dan esas señales de una buena adaptación. Pero cuando hablamos de adaptación, los hijos no son los únicos que se van a adaptar. Es importante, papá, mamá, y lo trabajamos mucho en el taller de Entrénate para Padres con Hijos TDAH, que tan importante como tu hijo eres tú, porque tú también estás en el proceso de adaptación. Tú como papá, tú mamá, vas a enfrentarte, adaptarte a nuevos padres, adaptarte a nuevo círculo de amigos, adaptarte a los nuevos amigos de tus hijos, adaptarte a los grupos de WhatsApp, adaptarte a las reuniones que se deben trabajar durante la semana, o las diferentes actividades que hay durante el año. Entonces, es importante, papá, mamá, que cuando hablamos de un proceso de adaptación, pues no solamente adaptarnos va para ellos, adaptarnos es también para nosotros. Y eso quiere decir que si yo busco un acompañamiento, tal vez un apoyo psicológico en las primeras semanas, pues sí es importante que también tú analices y digas: yo como mamá también necesito un poco de ese acompañamiento, necesito conversarlo con alguien, podría estar siendo difícil mi proceso de adaptación, yo también voy a sufrir algunas consecuencias. Entonces es importante que puedas generar ese proceso. Por eso es que en cada ítem, como estamos viendo el primero de adaptación, voy a compartir sugerencias y estrategias. Sugerencias para ti, papá, mamá. Primera sugerencia: es importante que tu papá, que tu mamá te des el permiso para sentir. Si tú estás preocupado, date el permiso de sentirte preocupado. Si tú estás emocionado, date el permiso de sentirte emocionada. Si tú te estás sintiendo frustrado o frustrada porque el proceso de adaptación no se da, no te guardes las emociones, porque eso no ayuda a que puedas generar facilidad para todos los demás. Entonces, date el permiso de expresar tú también tus emociones en este proceso de adaptación. Segunda sugerencia es tratar de buscar, papá, mamá, formas saludables de manejar estas emociones. La rabia, la ira, la frustración, los miedos, hace que nosotros volquemos a acciones que podríamos estar impactando en nuestros hijos, impactando en nuestra pareja, en nuestro esposo, impactando en los recursos que vamos a utilizar. Entonces, si tú en algún momento sientes que esta carga emocional está siendo bastante alta, entonces trata de trabajar en este proceso de ver maneras de cómo liberar de manera saludable estas emociones. Y la tercera, es importante que en las primeras semanas de clase, como lo iniciamos hace unos minutos, puedas ser muy observadora de las conductas de tu hijo. Esta observación va a ayudar muchísimo a saber si es que realmente el proceso de adaptación se está dando. Si tú estás viendo que tu hijo empieza a crear nuevas conductas disruptivas, conductas que tú no habías visto antes en tu hijo, molestias, fastidios, es importante entonces que puedas ya generar ese abordaje. No dejes pasar estas señales
que tu hijo te puede estar dando, porque son fundamentales en las primeras semanas. Trata de generar esas conversaciones en casa, esas conversaciones como familia, para saber si realmente el colegio está trabajando realmente en las miras con las expectativas que tú quieres para tu hijo. Y algo también muy importante cuando se trata del proceso de adaptación, y esto lo veo todos los años cuando me reúno con papás, es que cuando yo les pregunto acerca de quiénes son sus hijos, y sobre todo por eso este podcast está tan alineado a ver aquellos chicos que están siendo cambiados por temas conductuales, cognitivos o de diagnóstico, es que los papás, tal vez sea por nervios, pero suelen presentar a sus hijos destacando las dificultades. Y eso es algo, papá, que no puedes hacer. Tú tienes que presentar a tus hijos a pesar de que sepas que hay dificultades y que son importantes, porque yo sé que tal vez eso es lo que tú quieres que el colegio mire, pero es importante para nosotros también y nos dice muchísimo sobre cómo ustedes también abordan a sus hijos en casa, que haya una presentación positiva. Cuando tú te reúnas con el colegio, y ese es un gran consejo que le doy a todos mis papás, es prepárate, escribe en un cuadernito, escribe en una hoja la noche anterior esas fortalezas, esas características maravillosas que vemos en nuestros hijos, y con eso inicia tu conversación. Es bien doloroso para nosotros los terapeutas, los coaches, los psicólogos, cuando hacemos estas preguntas a nuestros pacientes y no importa la edad. Y la pregunta del millón es, cuéntame algo sobre ti. O cuando a veces son pequeñitos, los oriento un poco más diciéndoles, dame 3 características tuyas positivas. Y se quedan en silencio, no dicen absolutamente nada, porque ellos vienen siempre recordando todas aquellas conductas disruptivas, desafiantes, oposicionistas, negativas, con las que abordan su día a día, y no se les da opción a pensar en las cosas, en los aspectos, en las características fantásticas que tienen, en esos adjetivos calificativos positivos. Y pueden decirme acciones tan sencillas o características tan sencillas como, mira, Carla, tengo una bonita sonrisa, me gusta mucho mi energía, soy muy creativo, hago que tu día sea diferente en la semana, te hago vivir experiencias nuevas. Ellos no ven, por ejemplo, lo mejor de un TDAH. Esas características que yo te acabo de describir es lo que yo espero de mis chicos TDAH. A veces no se da. Entonces, si tú empiezas a generar estas presentaciones positivas hacia los profesores, hacia los directores, las personas con las que te vayas reuniendo, departamento psicopedagógico, eso también dice mucho de cómo la familia genera conversaciones positivas con sus hijos. ¿Y qué estrategias, Carla, puedo aplicar yo con mis hijos para que justamente un proceso de adaptación se dé mucho mejor? Es justamente hacia la línea de la comunicación. Facilita, ten la oportunidad, darle a tu hijo la oportunidad de tener esa apertura, de contarte cómo va, de contarte cómo se siente con estos nuevos compañeros, de cómo se siente con las actividades de integración, cuáles son esos temores que tiene, porque si no ha trabajado esa transición durante el verano, entonces su inserción a las nuevas actividades, a las primeras actividades que se hace de integración, van a ser muy difíciles para tu hijo, para tu hija. Entonces, dale esa apertura y dale esa confianza. Por eso es que la segunda estrategia es que estando atentos a estas señales que tu hijo puede estarte mostrando, posiblemente podría estar ocultando situaciones de ansiedad que tal vez está teniendo por este nuevo proceso de cambio. Recuerda que hay algunos diagnósticos que vienen con el trastorno de ansiedad o con síntomas de ansiedad como comorbilidades. Entonces, un TDAH tiende a ser ansioso y lo puede expresar en alguna de las otras comorbilidades. Entonces, tenemos diagnósticos en donde la ansiedad aparece como un factor muy importante. Y al momento de darle esta apertura, ¿qué estás generando? Autoconcepto y autoestima. Estás haciendo, papá, mamá, que tú puedas fortalecer
esa autoestima, sabiendo que ella está conociendo cuáles son esas fortalezas que la van a ayudar a que las primeras semanas de inserción, de intercambio de palabras, de acercamiento, de afrontamiento a la situación se puedan dar, que esa brecha con la que ella viene, esas expectativas, sea cada vez más corta. El segundo punto para tocar juntos es el apoyo académico y los ajustes curriculares. Vamos entonces un poquito con el tema del apoyo académico. Una de las razones por las que tu hijo puede estar cambiándose de colegio es porque justamente la valla puede haber estado muy alta. Tal vez hay un diagnóstico de velocidad de procesamiento lento, tal vez hay algún diagnóstico en donde la memoria de trabajo está siendo involucrado, donde tal vez hay algunas funciones ejecutivas que están trastocadas y que eso no está haciendo que tu hijo pues pueda lograr las expectativas. Entonces, es importante que inicie el año teniendo acceso a todos los recursos y el apoyo que tu hijo necesita. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias que nosotros necesitamos que tú puedas trabajar desde ya? Primero, que cuando converses con el colegio, con los profesores, haya mucha honestidad. Honestidad sobre el diagnóstico. He sido testigo, a veces los papás llegan al colegio con una información que a nosotros nos ayuda, pero nosotros que ya tenemos experiencia decimos, algo me resuena, algo de la historia no está completa. Y efectivamente, es porque papá o mamá omitieron información crucial como alguna última evaluación, algún diagnóstico que se haya podido dar durante el momento del verano, o algunas acciones o situaciones que haya empezado a visualizar propio de una adolescencia, propio de un cambio hormonal. Recuerda que en la entrada a la adolescencia los cambios hormonales acentúan mucho más la sintomatología, algunos síntomas del diagnóstico. Entonces pueden estar, este año ha empezado mi hijo irritado, ha empezado mi hijo golpeando más cosas, ha empezado mi hijo con más furia, no está filtrando sus emociones, pero eso no lo cuentas. Y eso es tan relevante y tan importante para nosotros como colegio que necesitamos tener esa información. Entonces, mientras más honesto, mientras más transparente sea esa información o conversación que tú tengas, va a ser mucho mejor porque de esa manera vamos a poder abordar mejor a tu hijo para que se pueda integrar pues a nuestra comunidad. Segunda estrategia es que nosotros tenemos que estar también muy pendientes y pedirles, justamente en base a esta información, pedirles a los profesores estar mirando, estar revisando aquellas señales de estrés o de ansiedad que puede estar mostrando justamente nuestro alumno nuevo para poder trabajar en este proceso de apoyo emocional, en este proceso de orientación. Y aquí tenemos que trabajar en equipo. Como nos has dado esa apertura, entonces casa y escuela tienen que fomentar lazos cercanos para poder empezar a hacer un abordaje más significativo a partir de las fortalezas. Entonces, justamente esta recomendación que nosotros te damos es para que tú puedas trabajarlo con mucho ahínco, sobre todo en la línea del vocabulario. Este vocabulario importante para generar fortalezas es fundamental. Es importante, papá, mamá, que tú también puedas tener esa apertura de pensar que es un momento de cambio y que es un momento en donde estás apostando por un lugar nuevo, un lugar fresco que tiene también nuevas estrategias. Comparte aquellas estrategias que te hayan servido de los años anteriores, que hayan sido favorables para tu hijo y que tal vez no se hayan podido sostener a lo largo del tiempo. Esos recursos que tú nos das, que tú verbalizas, van a ser importantes. Y sobre todo es importante que en casa, papá, mamá, si tú ya sabes que tu hijo no es bueno en matemática, profesor particular, desde verano ya tiene que haber estado repasando. Inicia marzo
con el profesor particular que te haga ese proceso previo, aquellos gaps que han habido a nivel cognitivo, esos vacíos de contenidos que no tiene. Es importante que desde el inicio del año lo pueda tener, que esos apoyos se pueda dar, pero no solamente refuerzo académico. Papá, mamá, si no han habido rutinas en casa en la escuela anterior, tienes que instaurar rutinas. Si no han tenido un manejo de calendario en el colegio anterior, en este colegio tenlo. Si no han sabido planificar cómo son las actividades extracurriculares en la tarde o cuáles son los horarios importantes para comer, para poder hacer aquella actividad que tú ya tengas fija con tu hijo semanal en casa, para saber a qué hora puede utilizar los videojuegos, a qué hora tiene que ir a dormir, hazlo. Porque un cambio de colegio también sirve para que tú puedas analizar en casa, ¿hemos hecho lo que realmente teníamos que haber hecho? Entonces es importante que tú, papá, mamá, analices y veas que también está en ti generar nuevas acciones, nuevas conexiones para que el sistema educativo en el año para tu hijo sea favorable. ¿Y qué estrategias te puedo compartir para tus hijos, tanto para niños como para adolescentes? No dejes pasar la oportunidad, papá, mamá, de generar el espacio en el calendario para la escucha activa. Tu hijo va a necesitar tu apoyo porque está recién generando conexiones en un colegio nuevo. Cuando establezcas el calendario, establece un espacio semanal para él y para ti, para ella y para ti. De tal manera que ese bloque sea para ustedes, que les permita visualizar y revisar tareas, visualizar y revisar las diferentes relaciones que ha tenido, cómo le ha ido en la semana. Ese bloque es muy importante para tu hijo y para ti. Y otra estrategia es que tu hijo pueda aprovechar aquellos recursos que el colegio le brinda. Muchos colegios brindan after school, muchos colegios brindan actividades extracurriculares, muchos colegios brindan este apoyo de repaso de 45 minutos, de 50 minutos después de la escuela. Es importante que tu hijo pueda asistir para que este primer año su proceso de adaptación sea mucho mejor y sea un espacio también para que vaya conociendo a sus profesores del año y otros profesores también. Y si bien es importante que tu hijo pueda socializar, es decir, socializar igual a crear nuevo grupo de amigos, es importante que tu papá, mamá, le digas que socializar también es mirar dentro del salón qué compañeros tienen habilidades académicas que puedan ser parte de su proceso de superación ante las dificultades que se pueda presentar. Entonces, papá, mamá, está en ti que a través de los consejos puedas establecer estos recursos para tu hijo que pueda llevarlo al éxito académico. Y si estamos aquí, papá, mamá, por primera vez o que tú ya sabes a quién vamos a presentar el día de hoy, nos acompaña siempre en nuestras 4 temporadas nuestro auspiciador, que es Time for Learning. ¿Sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya? Pues así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como también algunas actividades extracurriculares como los talleres de cómics y narrativas para poder fortalecer en tu hijo todas sus habilidades. Así es que acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que quieran ser su mejor versión. Así es que escríbenos por WhatsApp al 938-484149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Bueno, papá, mamá, continuamos entonces con el tercer ítem importante, que viene a ser fomentar características importantes en tu hijo. ¿Cuáles, Carla? La resiliencia y la autonomía. Es
un aspecto importante, es una queja, es un más que todos los papás nos dicen: quiero que mi hijo sea más autónomo, quiero que mi hijo sea más resiliente. No puede ser posible que yo llegue a la casa y lo encuentre en casa que no ha hecho nada, está esperando que yo llegue, está esperando que le digan, está esperando al profesor particular y simplemente no se motiva a avanzar más. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo podemos hacer para poder generar la resiliencia y la autonomía? Porque estas no son habilidades con las que uno nace. Son habilidades que se desarrollan a lo largo del tiempo. Entonces, la resiliencia y la autonomía los va a ayudar a afrontar la adversidad y a ayudarlos a ser más independientes en este proceso, sobre todo de regreso a clases. Así es que la primera sugerencia que yo puedo compartir contigo, papá, mamá, es que tienes que alentarlos desde casa a tomar decisiones por ellos mismos. En el podcast pasado, con nuestra invitada especial Charito Tábara, estuvimos trabajando muchísimo acerca de cómo ayudar en este proceso de autonomía y en este proceso de toma de decisiones, porque nos hemos dado cuenta que muchos padres piensan que porque sus hijos son pequeñitos no tienen esa capacidad para afrontar. Y claro que sí lo tienen. Piensan que no tienen la capacidad para decidir y claro que sí lo tienen, pero tú tienes que alentarlos. Entonces, desde casa te sugiero que empieces a trabajar en una serie de acciones, que convivas con ellos para que le des la oportunidad de tomar decisiones. Cuando nuestros hijos les damos esa apertura en casa, con ese mismo modelado vienen al colegio y los temores de poder levantar la mano, de hablar en público, van a ser cada vez menores. Y para poder lograr sostener ese proceso, es importante, como segunda sugerencia, motivarlos celebrándole los logros. Dale una recompensa, acompáñalo con una felicitación, dale una salida contigo, aprovecha, dale un abrazo, cuéntale lo orgulloso que estás de tu hijo, sobre todo para los adolescentes. A veces papá, mamá, pensamos que los adolescentes solamente quieren cosas materiales y cosas económicas, y cuando tú conversas con ellos, no es así. Lo que necesitan de papá y mamá los adolescentes es el reconocimiento. Eso es sumamente importante. Así es que este año tu adolescente está siendo cambiado de colegio, fortalécelo y dale esa expectativa de que las circunstancias las va a poder superar, pero que tú confías de que lo va a hacer. Y si en algún momento no puede, pues tiene la apertura para acercarse a conversar contigo. Así es que papá, mamá, bríndale todos estos apoyos de autonomía y de resiliencia a través del trabajo de hábitos. Los hábitos de organización, los hábitos de funciones ejecutivas van a ser las herramientas para que él pueda salir adelante y animarse, porque las funciones ejecutivas son nuestro eje, son nuestras bases para poder generar acciones eficientes y favorables. Así es que papá, mamá, tienes que animarte en este proceso de generar con ellos estas funciones ejecutivas y estos hábitos que van a favorecer también la inserción a la escuela. Y como tema justamente de cierre, pues vamos a ver la comunicación. Y vamos a hablar de la comunicación familiar, una comunicación abierta, una comunicación de apoyo, una comunicación de ayuda mutua, una comunicación que pueda beneficiar a ambos. Entonces, una sugerencia que yo te puedo brindar, papá, mamá, en este proceso de comunicación es la escucha activa. Sé que has escuchado esta frase millones, pero tal vez no la hayas entendido con tanta claridad. La escucha activa es: mamá, déjame hablar y no me interrumpas. Esa es la escucha activa. No hay más secretos. Así no te guste, así no te cuadre mucho, así no entiendas mucho lo que te está diciendo, déjalo hablar. Trata de tomar la mayor cantidad de información que te dé y luego, una vez que terminó, tú inicias el segundo paso tratando de regenerar un poco la historia, tratando de repetir un poco lo que él te ha comentado para que pueda haber esa claridad en la información.
pero que se empiece la conversación dándole tú la oportunidad de que él hable sin interrupciones, está genial. Si tú ves que ya la comunicación está siendo muy monótona, o sea, de un solo lado, pues entonces pon tu mano sobre su mano y dile, mira, hasta aquí ya tengo bastante información, empecemos con esto. Pero él va a sentir que tú lo escuchaste. Entonces, eso es importante para ellos. ¿Y qué estrategias entonces le puedo dar a mis hijos para que ellos generen conmigo esta comunicación activa? Establecer momentos. Ya te dimos el consejo hace unos minutos de poder generar en el calendario un espacio de escucha activa. Tómalo en cuenta porque justamente aquí está el secreto de esa comunicación. Date la oportunidad también de tener varias reuniones familiares y que tu hijo pueda participar en ellas, escuchando justamente lo que quiere decir, escuchando su sentir, escuchando sus propuestas. Hagan estas reuniones familiares, traten de programarlas durante los meses y esto puede ayudar muchísimo a este trabajo de comunicación asertiva para ustedes. Trabajen en equipo. Nuestros hijos a veces no lo pueden lograr todos solos, entonces dale la apertura que te diga, mamá, necesito tu ayuda, y cuando te lo pida se lo tienes que dar. No es mira, voy a ver en qué momento puedo, no, tú dile sí y voy a revisar mi calendario y aquí nos vamos a agendar, porque las necesidades de tu hijo no esperan, tienen que ser abordadas ya para poder estar a la altura de un proceso académico importante. Y como tercera estrategia, papá, mamá, nosotros necesitamos, para que haya una buena comunicación familiar, pues priorizar justamente el tema del bienestar, priorizar esta felicidad en tu hijo, priorizar este apoyo familiar, priorizar que estamos nosotros trabajando en las líneas y en miras a que todo este regreso a clases con este desafío de estar en una escuela nueva sí ha valido la pena, y para eso la comunicación es sumamente importante. Entonces, ayúdalo a través de esta escucha a saber cuáles son esas necesidades importantes que está tu hijo teniendo el día de hoy. Y bueno, papá, mamá, llegó la hora. Así es que en este momento nuestro productor nos va a ayudar para poder visualizar cuál es el color de la tarjeta que yo voy a elegir. ¿Será tarjeta verde? ¿Será tarjeta ploma? Y te cuento que hemos estado ya en comunicación con TikTok, así es que nuestros seguidores pues nos han pedido que utilicemos la tarjeta verde. Así es que papá, mamá, pues vamos a visualizar en este instante cuáles son las dos preguntas. Me quedo con la tarjeta verde, devuelvo la tarjeta ploma y voy a sacar las dos preguntas para ti. Primera pregunta: ¿qué medidas puede tomar el nuevo colegio y el equipo docente para crear un ambiente seguro y acogedor para nuestros hijos? Fundamental, excelente pregunta para nuestra mamá. Pues las medidas que nosotros como colegio tomamos para tu hijo que está justamente insertándose es el engagement. Ya sea en un colegio, ya sea en un refuerzo académico, es importante que nosotros podamos primero tratar de establecer esa conexión. Ningún tipo de recurso como fichas, materiales, videos va a funcionar si es que tu hijo primero no siente que hay una conexión con el profesor, que hay una conexión con el coordinador, que hay una conexión con el asesor. Entonces, esa es la primera medida que se toma en todo colegio con un alumno nuevo. Darnos nosotros el tiempo para que nos conozca, el tiempo para que conozca cuál es nuestro estilo de enseñanza, el tiempo para que conozca cuáles son nuestras expectativas, el tiempo para que conozca cómo se tiene que dar el proceso de aprendizaje. Entonces, justamente con el engagement vamos a hacer el proceso de la anticipación.
Cuando nuestros hijos están anticipados y saben lo que va a ocurrir, entonces eso les va a dar a ellos la calma y la tranquilidad de saber qué es lo que se espera en el año. Y paso a paso vamos a ir trabajando juntos. Pero ya el engagement y la anticipación son las dos herramientas básicas que utilizamos siempre en la escuela para ayudar a tu hijo. Y segunda pregunta es: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro hijo recibe el apoyo adecuado? Pues ¿cómo se pueden asegurar? A través de las reuniones. Con nuestras familias nuevas es importante que podamos generar las reuniones y tratar de tener reuniones trimestrales, reuniones semestrales, para no llegar hasta la reunión anual. Trata entonces tú de mantener siempre el contacto y la comunicación. Trata de agendar, tener en un calendario: quiero escribirle al profesor cada 5 semanas para ir conociendo cómo va. Voy a escribirle por correo si estoy y vivo cerca y puedo tener la oportunidad de ir al colegio para conocerlo personalmente, mucho mejor. Genera acuerdos y alianzas con el docente para que de esa manera sea tu agenda, tu patrón de medición, y puedas tú con ello saber si es que los objetivos que se han planteado se están cumpliendo o no. De esa manera te aseguras que el apoyo lo está recibiendo. Pues papá, mamá, estamos entonces listos. Muchísimas gracias a mi productor. Estamos listos, mamá, papá, para dar un pequeño resumen, que un cambio de colegio es un impacto para todos, un impacto a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual. No todos los chicos reaccionan de la misma manera. Y sobre todo en este caso, para este podcast, hemos querido abordar esas preocupaciones que puede haber a nivel cognitivo y conductual, que el cambio de colegio ha sido porque no se ha podido dar ese abordaje y esas expectativas que tú querías por un diagnóstico o por una situación cognitiva conductual. Este podcast te ha dado el día de hoy recomendaciones básicas que espero que te puedan ayudar a ti y a tu familia. Pues papá, mamá, así que si consideras que justamente el contenido de hoy va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando también desde las plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast o Apple Podcast, pues danos tus estrellitas también para motivarnos. Si estás por YouTube, pues activa la campanita y suscríbete para que sepas todos los contenidos que vamos a tener cada semana. Y si estás en Facebook, ya sabes, dale like y también tus estrellitas para que estés con nosotros semana a semana. Así es que papá, mamá, yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta el próximo sábado. Uy, hasta luego, hasta pronto, cuídense mucho y ya nos estamos viendo sábado a sábado.